La mayoría recuerda a los reyes, a los emperadores y a los grandes conquistadores. Pero muy pocos conocen a las personas que, sin ejércitos y sin poder, cambiaron para siempre la historia de España. Lo más increíble es que muchos de ellos murieron sin imaginar que serían recordados casi 2000 años después. Durante los primeros siglos del Imperio Romano, el cristianismo era una religión minoritaria. En Hispania, las pequeñas comunidades cristianas vivían dispersas por ciudades como Tarraco, Emérita Augusta, Córdoba o César Augusta. No tenían grandes templos ni riquezas. Se reunían en casas particulares para rezar y compartir las enseñanzas de Jesús, siempre con el temor de que alguien pudiera denunciarlos. Las persecuciones no fueron constantes, pero cuando llegaban podían ser devastadoras. Algunos emperadores, como Decio, Valeriano o Diocleciano, ordenaron campañas contra los cristianos. Las autoridades exigían que todos demostraran su lealtad al imperio ofreciendo sacrificios a los dioses romanos y al culto imperial. Para muchos cristianos, hacerlo significaba renunciar a su fe. Quienes se negaban eran arrestados, juzgados y, en algunos casos, condenados a muerte. Así nacieron los primeros mártires cristianos de Hispania. Uno de los casos mejor documentados es el de Fructuoso, obispo de Tarraco, junto con sus diáconos Augurio y Eulogio. En el año 259, durante la persecución del emperador Valeriano, fueron detenidos y llevados ante las autoridades romanas. Las antiguas actas de su martirio cuentan que recibieron la oportunidad de obedecer las órdenes imperiales. Sin embargo, permanecieron fieles a sus creencias y fueron condenados a morir en la hoguera. Pero Fructuoso no fue el único. También se recuerda a San Vicente de Zaragoza, uno de los diáconos más venerados del cristianismo hispano. Según las fuentes antiguas, fue arrestado durante la gran persecución iniciada por el emperador Diocleciano a comienzos del siglo IV. La tradición relata que soportó torturas antes de ser ejecutado, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza para las primeras comunidades cristianas. En Córdoba también se conservan recuerdos de mártires que dieron su vida durante distintas persecuciones. Aunque no todos los relatos antiguos contienen el mismo nivel de detalle histórico, muestran hasta qué punto la fe cristiana había arraigado en diferentes regiones de Hispania. Y aquí llega el giro que pocos imaginan. Los emperadores pensaban que ejecutando a los líderes cristianos acabarían con aquella religión para siempre. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Cada martirio fortalecía la fe de otros creyentes. Las historias de quienes habían permanecido fieles circulaban de ciudad en ciudad, inspirando a nuevas comunidades a mantener viva su esperanza incluso en tiempos de persecución. Solo unas décadas después ocurrió algo que parecía imposible. En el año 313, el Edicto de Milán reconoció la libertad de culto para los cristianos. La religión que había sido perseguida comenzó a practicarse abiertamente. Con el tiempo, el cristianismo pasó a desempeñar un papel decisivo en la historia de Hispania y más tarde en la formación de la España medieval. Quizá lo más extraordinario sea que muchos de aquellos mártires nunca buscaron convertirse en héroes. Eran obispos, diáconos, artesanos, comerciantes, madres y padres de familia que simplemente se negaron a abandonar sus convicciones. Sus nombres sobreviven porque representaron una decisión que marcó el rumbo de generaciones enteras. La historia suele recordar a quienes conquistaron territorios con espadas. Pero también fue escrita por personas que no empuñaron ninguna arma y cuya mayor fuerza fue mantenerse fieles a sus creencias. Sin ellos, la historia religiosa y cultural de España probablemente habría sido muy diferente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el sacrificio de estos mártires fue decisivo para la expansión del cristianismo en Hispania, o piensas que la historia habría seguido el mismo camino? Déjame tu opinión en los comentarios.